Hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre estabilización y en concreto voy a utilizar este Webuild Lab que me llegó hace algunas semanas. Todos los estabilizadores tienen diferentes modos de estabilización, no simplemente es un aparato que puede sujetarte la cámara a una posición, sino que tienen diferentes modos de funcionamiento de los motores y cada modo está ideado o es ideal para transmitir una sensación diferente en cada plano. En el vídeo de hoy voy a hacer algunos planos, algunos clips, te voy a enseñar como ejemplo algunas cosas que voy a grabar directamente al coche, aunque hay muy poquita luz aquí en el garaje, pero bueno, vamos a ver si nos podemos apañar porque fuera hace un calor horrible y vamos a aprovechar que tenemos aquí sombra para poder hacer este vídeo. Antes de nada, decirte que todos estos estabilizadores hay que calibrarlos. Ya pude hacer un vídeo anterior en el que te explicaba todo lo que incluye este Creators Pack o este Creators Kit de este Webuild Lab. Y yo simplemente voy a desbloquearlo, lo voy a encender y vamos a empezar a hacer algunos planos. Por defecto, estos estabilizadores vienen en ese modo PF, que es el modo de Pan Focus. ¿Qué significa esto? Pues que este modo lo que nos va a hacer es seguir el movimiento pan, es decir, el lateral, los paneos. Déjame que lo coloque en posición de encendido. Esto para arriba y esto así, ¿vale? Pues bien, ahora mismo está en modo PF, en modo pan, y lo que nos va a hacer es simplemente, cuando yo me mueva lateralmente, pues el estabilizador siempre nos va a seguir este movimiento lateral. Este se llama el PF, el Pan Follow. Después tenemos el modo Lock, que en este modo lo que nos va a mantener el estabilizador es ese encuadre. Por ejemplo, ideal si quieres grabar, por ejemplo, una entrevista o algo así a pulso, pues lo pones en este modo y la verdad es que no vas a apreciar prácticamente ningún movimiento. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tú quieres pues hacer algún plano en el que voy a poner la cámara a grabar para que veas un ejemplo. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tú quieres hacer, pues por ejemplo, un movimiento en el que bajas y subes a algo. Por ejemplo, te voy a hacer la muestra con la cámara. Por ejemplo, yo quisiera aquí grabar un plano, pues de abajo hasta arriba, pues simplemente solo tengo que subir la cámara y despreocuparme un poco de que vaya a tener un movimiento lateral. Lo siguiente en este Webuild Lab es hablar del modo F, del modo Follow, que sinceramente no tiene ningún botón dedicado para ello porque es un joystick. Igual que teníamos en los Smooth 4 y estas cosas, pues ahora directamente podemos pulsar este botón y hacer el efecto Follow. A mí es uno de los efectos que más me gusta porque puedes hacer, por ejemplo, inclusiones en elementos, puedes salir de cosas y la cámara siempre va a ir siguiéndolo. Pero es un modo muy similar, por ejemplo, al POV, al Point of View, que ahora lo tenemos aquí en este botón trasero. En este modo, como puedes ver, la cámara va a seguir incluso los movimientos laterales y cuando nos acercamos, por ejemplo, a cosas, y déjame que ahora, por ejemplo, haga un movimiento, pues no sé, voy a acercarme al coche de una manera que sea útil este modo POV. Pues ves, en este modo lo que vas a hacer al final es seguir un poquito el movimiento tuyo y lo que vas a hacer es, pues es ideal, por ejemplo, cuando queremos grabar a una persona que está corriendo desde atrás, podemos ir corriendo detrás suya, incluso en los giros, como cuando inclinas, la cámara también se va a inclinar, pues hace que sea, la verdad es que un movimiento, la verdad es que muy dinámico. Dejadme que pongo el enfoque aquí en la cámara para que lo veáis. ¿Veis? Es un movimiento que la verdad es que si yo vengo corriendo, pues es bastante dinámico. Y por último, pues tenemos este modo Vortex, que ha incluido Zhiyun en este modelo, y que además recientemente también ha recibido, por ejemplo, el Crane 2 en su actualización de software. En este modo lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a girar y la cámara va a tener un giro infinito de 360 grados. Esto sobre todo da mucho dramatismo en casos en los que pues, hagamos algún plano, por ejemplo, en un pasillo y demás. Así que voy a hacer algunos ejemplos, voy a grabar algunos ejemplos y te voy a dejar ahí en qué modo de estabilización estoy utilizando este Zhiyun Webuild Lab.
Puedes hacer dos clips muy diferentes entre el modo PF, que es ese pan focus, y el modo o bien utilizando el F, que es el follow, o bien utilizando el POV. Por ejemplo, en el POV, ten en cuenta que siempre que vayas a inclinar la cámara te vas a ir, cosa que en el F no. Entonces, vamos a imaginarnos que vamos a hacer un plano en el que vamos a recorrer el lateral del coche y vamos a entrar dentro. Si lo tuviese en el modo POV, lo que voy a hacer es que cuando voy a girar para entrar en el coche, pues me va a dar una sensación más de inclinación, y esto siempre en la grabación de vídeo, aberrar así los planos genera un poco más de angustia en el espectador. Solo tienes que ver ese plano de la rueda en el que va girando, que es un plano mucho más angustioso. Así que voy a probar uno entre el modo POV y otro entre el modo F. Desde mi punto de vista vas a ver cómo el modo F es mucho mejor. Vamos a grabar. La cámara la tengo en enfoque automático, así que no es problema. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ahora, en el modo POV, si yo inclino la cámara me va a inclinar y eso me genera un poco más de incomodidad a la hora de manejar la cámara, porque tengo que estar yo mucho más recto para usarla. Entonces yo vendría por aquí y en salida, pues mira, hazte una idea. ¿Ves? La cámara va a seguir más mi movimiento, es decir, por así decirlo, va a seguir más como mi cadera. Sin embargo, si me voy al modo PF, un truco del Weebill es que si dais dos veces el negativo frontal, la cámara se centra. Entonces ahora lo voy a hacer con el modo PF. Como ves, puedo bajar la cámara, puedo dejarla así. Ahora cuando estoy aquí le puedo dar al modo PF para que la cámara siga mis movimientos tanto arriba como abajo. Y ahora, déjame que voy a bajar un poco, ¿vale? Y ahora voy a hacer este PF, que vas a ver que es mucho más estable. Bueno, obviando un poquito el tema del enfoque. Entonces podemos hacer planos un poco más, desde mi punto de vista, más estables con el modo F, entrando, por ejemplo, del coche o saliendo del coche. Creo que para estos casos es un poquito mejor y es uno de los ejemplos de cómo ves que cada modo de estabilización es ideal para cada plano. Bueno, no sé si me ves aquí dentro metido. Ahora te voy a enseñar el modo lock, para lo que lo podemos utilizar. Vamos a encenderlo. Vamos a ver. Pues bien, en el modo lock lo que vamos a hacer es bloquear este eje. Entonces lo que vamos a conseguir es emular como si fuese, por así decirlo, un slider. Déjame que voy a enfocar aquí al salpicadero. Vamos a darle a grabar, voy a girar un poco la cámara para que esté totalmente recto al salpicadero y ahora, como ves, ¿ves? La cámara va a mantenerse lo que es el eje lateral completamente fijo y nos va a hacer este efecto. Es un efecto que incluso si el modo L lo combinamos con un trípode, conseguimos, o sea, ponemos un trípode en la parte trasera, conseguimos un slider prácticamente perfecto, ¿vale? Porque ya te digo, bueno, yo ahora no estoy muy cómodo aquí dentro, pero podemos incluso bajarlo un poco y hacer algo un poco más acotado, más corto. Vamos a bajar un poquito el ISO, vamos a enfocar a la pantalla. Bueno, y por último os voy a enseñar otro de los trucos de este Weebill Lab, y es la función Go, que encontramos en este lateral de aquí. Muchos me habéis escrito y me habéis dicho, oye David, el tema del Weebill Lab, el tema de los botones me molesta bastante. Por ejemplo, cuando lo estoy agarrando no puedo evitar mover el joystick, se me mueve hacia un lado la cámara y tal. Deciros que si pulsáis en el botón de LV, que es el de Live View, dos veces, bloqueáis el teclado y ya podéis tocarlo y no pasa nada, ¿vale? Es muy útil sobre todo cuando estáis utilizándolo con dos manos, os estáis moviendo con el estabilizador y no queréis que la mano afecte nada, pero queréis agarrarlo firmemente, le volvéis a dar dos veces y se desbloquea, ¿vale? Así que es muy cómodo. Como os comentaba, una de las herramientas también que Zhiyun ha incluido, que ya teníamos manera de hacerlo en otros estabilizadores como el Smooth 4, es el modo Go.
o lo que en algunos modelos también pueden llamar el modo Sport, porque aceleras el movimiento o la respuesta del estabilizador. Bien, lo que pasa cuando pulsamos el botón Go es que el estabilizador va a hacer giros un poco más rápido y esto es perfecto para hacer transiciones, para que te hagas una idea. Yo, por ejemplo, estoy grabando aquí dentro del coche, estoy grabando algún detalle del salpicadero. Voy a poner la cámara a grabar, voy a hacer algún detalle. Y, por ejemplo, quiero pasar de un detalle de estos, quiero pasar a otra parte del coche. Pues yo puedo hacer un movimiento suave, pulso el botón Go y hago un movimiento rápido. Y después me voy a otra parte del coche y recupero ese movimiento rápido. Es decir, aquí podría venir rápido y quedarme ahí. Y así poder hacer una transición de un momento a otro con un fundido entre los clips que sea mucho más suave. Así que estos son los modos de este Zhiyun Weaving Lab y ahora te voy a dejar un vídeo que voy a hacer de algunos planos y demás para que veas un ejemplo de lo que se puede hacer con un estabilizador como este.